Hola amigos, buenas noches. Empezaremos con nuestra última Sí, clase. Les decía el día de ayer, bueno, el día de hoy tienen que aprovechar para hacer todas las preguntas que puedan de todos los temas que quieran, ¿no? Que tengan dudas para que vayamos tal vez resolviendo eso y bueno, si no, yo tengo algunos datos para mostrarles, ¿no? El, Vamos a empezar. He conseguido, déjenme que voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Había una inquietud y hablábamos del tema de la venta de activos fijos y ante impuestos nacionales hay que hacer todo este trámite. Ya este es un tríptico que está en impuestos. En impuestos hay un montón de tutoriales y así sus presentaciones, ¿no? Entonces uno puede descargarse de ahí, la cosa es buscar, ¿no? Y ayer me he puesto a buscar y lo he encontrado. Entonces tengo aquí la baja de activos fijos e inventarios. Es un boletín de impuestos nacionales. Y para los que no conozcan, ¿no? Ya no es como nosotros salíamos a hacer, dábamos de baja directamente y nos olvidábamos del asunto, ¿no? O sea, era paso, o vendíamos, hacíamos la factura y listo. Ahora hay que reportar a impuestos, ¿no? O sea, impuestos, como les digo, esto estaba desde siempre, ¿no? O sea, no es que es algo que se ha hecho recién, pero impuestos nunca se preocupaba por hacer cumplir, digamos, ¿no? Entonces, nunca había observaciones de esto. Entonces, me imagino con lo que ya están colocando en sistema, ya muchas cosas son automáticas para el Servicio de Impuestos Nacionales. Obviamente, la gente que hace fiscalizaciones y todo eso ya no necesita tener o pasar tantas horas haciendo fiscalizaciones manuales, ¿no? Ya el sistema hace muchos cruces, digamos, automáticos. Y ya ellos simplemente apretan un botón, ya pueden ver quiénes están declarando bien, quiénes están declarando mal, sin necesidad de buscar uno por uno, ¿no? Entonces, así es como por ese lado, digamos, por la automatización, no es que ellos tengan menos trabajo, pero sí tienen menos carga laboral, ¿no? Y esto les da oportunidad de que puedan fiscalizar otras cosas. Entonces, en ese sentido es que ellos han empezado a cargar este tipo de boletines para empezar a, digamos, recordarnos que esto deberíamos hacer, ¿no? En el caso de bajas o ventas de activos fijos. Dice acá, por ejemplo, el marco legal baja de activos fijos e inventarios. Vamos a ver después, aplicación práctica, dice procedimiento de baja de activos fijos e inventarios, donaciones y otras sesiones gratuitas de activos fijos o inventarios, ¿no? Entonces, vamos a revisar todo eso, ¿no? Vamos viendo, aquí está el marco legal. Dice, ¿no? El decreto supremo 24051 de 1995. Este decreto que les decía, ¿no? Habla para el tema de los gastos, deducibles o no deducibles, por el tema para la liquidación del IUE. Entonces, hay que ver este tema. No dice acá qué artículos precisamente se refieren, pero hay una parte muy larga en lo que refiere a activos fijos, ¿no? Habla obviamente de las depreciaciones, también habla de las bajas. Después tengo la resolución administrativa de directorio, ¿verdad? Que es la 4199. Miren, este es del año. Estos dos últimos dígitos siempre va a ser el año. Entonces, esto es del año 1999. Y aquí dice, ¿no? Del 13 de agosto del 99. O sea, ya es una resolución que, como les digo, siempre existía, ¿no? Ya hace eh, 14 años que teníamos esa resolución y prácticamente nadie le daba mucho apunte, ¿no? Luego tengo baja de activos fijos e inventarios. Y ahí está, proceso por el cual se destruye o inhabilita el activo fijo en desuso u obsoleto. Es decir, a ver, tienes que destruirlo. No solamente es dar de baja, botarlo a la basura, porque no se puede, ¿no? Tienes que demostrar que esto está destruido. Digamos, si quieres dar de baja un mueble, un escritorio, tienes que destruir el escritorio. Esa es la única forma en que el Servicio de Impuestos Nacionales va a estar seguro de que ya no vas a usar, ¿no? Pues dice, o inhabilitarlo, o sea, quitarle algunos componentes para que realmente demuestres que no funciona. En un caso, por ejemplo, de las computadoras, aquí existe una empresa en Bolivia que recicla, ¿no? Por ejemplo, recicla todo lo que son componentes electrónicos y los compacta.
¿no? En el caso de los monitores antiguos, por ejemplo, los monitores antiguos los desarma, la parte de la pantalla la mandan como pantalla directamente hasta Estados Unidos para que allá se extraiga el plomo, porque esas pantallas tienen plomo, y ese plomo se puede otra vez industrializar, ¿no? Después el resto, todo lo que sea chasis, plástico y eso, igual se tritura y se compacta. Es más, esta empresa, una vez que tú desechas tus activos fijos, te dice cuánto ha compactado y cuánto ha ocupado del contenedor que se ha mandado a Estados Unidos. Es una empresa una ONG que trabaja con Estados Unidos y que ellos se encargan de deshacerse, digamos, de todo lo que son los electrónicos, ¿no? Y se mandan allá, bueno, como van compactados, es directamente llegar a un lugar donde se guarda eso, ¿no? Porque no se puede botar, ya que es nocivo para el medio ambiente. Entonces, para impuestos, lo que tiene que hacerse es destruir o inhabilitar el activo fijo, cosa que después no vuelvas a seguir utilizándolo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, por venta, dice, proceso por el cual el contribuyente realiza la venta de activos fijos o bienes de uso. Estas operaciones no se encuentran dentro del giro normal del contribuyente. Vean lo que les había dicho, no están dentro del giro normal. Es por eso que no van a sacar los contribuyentes una actividad más, ¿no ve? Venta de activos, esa actividad no existe. Entonces, con su misma actividad, con sus facturas de su misma actividad, van a tener que generar un producto que se llame venta de activos fijos y con eso ya en una glosa inferior colocarán los detalles, ¿no? ¿Qué activo fijo están vendiendo? ¿Estarán vendiendo un mueble, un vehículo, un equipo de computación, yo qué sé? ¿No? Entonces, esa es la baja. Ahora, baja de activos fijos por siniestro es muy diferente al desuso. Una cosa es que tú digas que ya no vas a usar el activo. Otra cosa es que el activo que tú tienes sufra un siniestro. Dice, proceso por el cual el contribuyente realiza la baja de activos fijos o bienes de uso por pérdidas sufridas por caso fortuito, desastres naturales, robo, etcétera. Este se efectuará en la medida en que las pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, ¿no? Entonces hay que saber, cuando el seguro me va a cubrir el siniestro, pues no tengo por qué estar informando a impuestos nacionales porque no va a haber una baja como tal. Yo no voy a reconocer una pérdida porque el seguro me va a reponer. Me va a reponer un bien en las mismas condiciones o me va a reponer en dinero a un valor de mercado. Entonces, así es como trabaja el seguro. Lo que generalmente se hace en el tema de seguros es que se aseguran los bienes más pequeños con el valor a nuevo. Así se hace, ¿no? Entonces, así con ese valor va a estar asegurado para que la empresa de seguros me lo pague por siniestro. El siniestro, como dice acá, es un caso fortuito, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto el tema de seguros, dependiendo de las coberturas que yo tenga, pues lo más aconsejable en los casos de los bienes es asegurarlos contra todo riesgo, ¿no? Se llama así, todo riesgo y daños a la propiedad. Entonces, ahí, cuando hablamos de todo riesgo, estamos hablando de desastres naturales, huelgas, conmoción civil, robo, hurto, ¿no? Porque también puede existir el hurto. Les decía, el robo es cuando alguien entra con violencia a tu tienda y se roba tus cosas, pero el hurto es cuando tu propio personal te roba. Entonces, todo eso está cubierto por una póliza todo riesgo, ¿no? Entonces, el caso fortuito va a ser que de repente te roban, ¿no? Y les decía, ¿no? Desastres naturales, incendio, ¿no? Entonces, el incendio es algo muy común, ¿no? Generalmente las empresas que tienen mucha instalación eléctrica corren el riesgo, ¿no? Es por eso que los seguros certifican. Cuando tienes mucho cable, digamos, mucho cableado dentro de tus oficinas, te dicen tienes que tener extinguidores cada 10 metros, cada 15 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de incendio por tanto cable, una alta de tensión puede ocasionar tranquilamente un incendio. Entonces, todo eso se tiene que fijar para que el seguro te cubra o no te cubra. Entonces, si tú eres negligente y, por ejemplo, no pones los extinguidores que la compañía te dice, en ese caso, si se incendian tus predios, pues simplemente el seguro va a decir, no te cubro porque no has cumplido con los requisitos mínimos que yo tenía. Yo estaba pidiendo que tú tengas un extinguidor cada 10 metros, digamos, ¿no? O cada 15 metros. Entonces, debería haber por lo menos aquí 4 o 5 extinguidores para poder, digamos, aplacar el fuego. No había los extinguidores y obviamente el fuego ha consumido absolutamente todo.
Entonces, por eso el seguro, por no haber cumplido, no te cubre. Entonces, si no te cubre, o sea, no te indemniza, pues tienes que reconocer esa pérdida. Y al reconocer esa pérdida, vas a tener que dar de baja el activo fijo. Y el activo fijo estaba en pleno funcionamiento. ¿No? Lo más probable es que tenga o haya tenido un valor en tus libros. Entonces, ese valor en libros tienes que dar de baja. Entonces, la única forma de dar de baja un activo es reconocer una pérdida. Entonces, esa pérdida es la que Impuestos Nacionales quiere intentar disminuir, ¿no? Para que no aparezcan pérdidas enormes. Entonces, te pide un montón de cosas para que tú justifiques la pérdida que vas a tener. Después hablamos de baja de inventarios, dice proceso por el cual se destruye la mercadería o productos por tener una fecha expirada, vencida, se encuentra en desuso, tenga envases rotos y sean productos defectuosos. Yo les decía que alguna vez yo he estado en una empresa de masivos y esa empresa traía muchos alimentos, por ejemplo, las latas de durazno al jugo. Por el manipuleo a veces se golpeaban y se hundían, ¿no? Entonces se deformaban las latas. Esas latas ya no son aptas para el consumo, eso no se puede vender. No es nocivo para la salud porque una lata cuando se dobla o se golpea, ¿no? Se aja, empieza a despedir plomo. Entonces, ese plomo obviamente es nocivo, ¿no? Para la salud, pues nadie puede consumir lo que está ahí adentro. Entonces, esa lata se tiene que destruir. Entonces, se agarraba productos vencidos, productos que estaban fallados y todo eso en frente de inventario o en frente de impuestos y también con un notario de fe pública, pues había que quemarlos, ¿no? Había que incendiarlos, demostrar que me estaba deshaciendo del producto, abrir latas, botar el producto que estaba ahí adentro, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora veamos la aplicación práctica. Acá tengo, dice, procedimiento para la baja de activos fijos por obsolescencia o desuso. El primer caso, ¿no? Y vamos viendo ya más rápido, dice, la nota o memorial debe cumplir los siguientes requisitos. O sea, hay que hacer un memorial dirigido a la gerencia distrital, ¿no? Ya sea Graco, ya sea Prico, ya sea Resto, ¿verdad? Entonces tengo que mandar una nota, un memorial. Obviamente eso tiene que estar notariado, ¿no? Por eso dice un memorial, ¿no? Donde yo voy a decir, voy a hacer la baja de mis activos fijos por obsolescencia o por desuso, ¿no? Entonces decirles dónde y cuándo va a ser. Dice, debe estar firmada por el representante legal, ¿no? Después dice, la solicitud debe ser presentada dentro de un plazo de 10 días hábiles antes de proceder a la baja. O sea, yo no puedo decir, mañana voy a hacer la baja, ¿no? O sea, no, tengo que hacer 10 días hábiles. Entonces, yo tengo que contar, yo pienso hacer el 10 de septiembre, entonces tengo que contar cuántos días hábiles antes yo tendría como plazo máximo para presentar la nota. Después dice, debe señalar fecha, lugar y hora, lo que les decía, ¿no? ¿Dónde, a qué hora? Presentar el historial contable del bien especificando la fecha de adquisición, es lo que les decía el día que me hacían la pregunta. O sea, el historial quiere decir desde el día que he comprado este bien. Es por eso que cuando si ustedes reciben un balance, se tienen clientes y el cliente les entrega un balance que dice activo fijo y no tienes más datos, pues ni modo, va a tener que quedarse así por siempre. Porque si alguna vez el mismo cliente te dice quiero dar de baja, pues vas a tener que pedirle todos los datos y lo más probable es que esos datos no existan, ¿no? Porque dice especificando la fecha de adquisición, costo del bien, valor residual, depreciaciones acumuladas, certificación en los organismos técnicos pertinentes en caso de corresponder. Dice acá, el SIM verificará la documentación presentada en caso de advertir omisión de algún requisito. Mediante nota se solicitará al interesado de que lo subsane o acompañe los documentos necesarios en caso de no subsanar las observaciones. Se dictará resolución teniendo por desistida su solicitud. O sea, van a negarte la solicitud de dar de baja ese bien. Dice, los servidores públicos del SIN, conjuntamente con el notario de fe pública, contratado por el contribuyente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pagarle al notario, procederán a verificar la existencia física y cantidades de los activos fijos, a ser dados de baja de acuerdo al detalle presentado por el contribuyente. Entonces, los del SIN tienen que asistir.
Ahora dice, una vez concluida la baja, el contribuyente mediante nota o memorial debe presentar el acta notarial elaborado por el notario. O sea, el notario, como es notario de fe, va a decir, doy fe que los artículos se han destruido en mi delante, en tal fecha, tal hora, con la presencia de tal funcionarios de la empresa, funcionarios de impuestos nacionales, ¿verdad? Y acá dice, con detalle de la cantidad de activos fijos, que obviamente ya tenemos el detalle desde un inicio, fotografías de la baja. O sea, tenemos que sacarle foto a lo que estamos quemando, a lo que estamos destruyendo, ¿ya? Porque en muchos casos, ojo, que impuestos nacionales te va a dar vía libre para que hagas la baja, pero no se va a presentar. Entonces también hay que tener un tiempo perentorio, ¿no? Y como estás con un notario, dices, se le ha esperado de 10 a 10 y media, el funcionario de impuestos nacionales, ante su ausencia, se ha procedido a realizar la baja. Y aquí están las fotos, ¿no? Y aquí están, si hasta puedo, videos, ¿verdad? Y después con eso voy a mandar, con esas fotos notariadas, obviamente, ¿no? Voy a mandar todo eso a la Oficina de Impuestos Nacionales. Por eso dice, cuando concluyo, tengo que volver a mandar otra carta. ¿No? Dice, en caso de que el contribuyente no presente esta documentación, se solicitará la siguiente documentación: acta notariada de resolución, factura o documento de importación de la compra, fotografías de la baja, depreciación acumulada, asiento contable, otros vinculados a la operación. Prácticamente te van a pedir lo mismo, pero ahora que te presentes con los originales, ¿no? El SIN comunicará al contribuyente el resultado de la baja, o sea, va a sacar ellos una resolución determinativa donde te van a decir, bueno, ya se ha hecho la baja, está aceptado, entonces con eso tú quiere decir que como has puesto los valores netos de tu activo, son gastos que ahora están aceptados. Entonces esos tus gastos van a ser totalmente deducibles. Pues vean, es todo un trámite, ¿no? Por venta es lo mismo, igualito hay que presentar con un memorial, el memorial firmado por el titular o apoderado, ¿no? El representante legal, los 10 días de anticipación, la fecha, hora, todo eso hay que señalar. Igual hay que presentar todo el historial contable, ¿no? La fecha de adquisición, el costo del bien, valor residual, depreciación, todo lo mismo hay que presentar, pero a eso hay que aumentar, dice, admitido el trámite, ¿no? El SIN dice, va a pedir la siguiente documentación: la factura de compra y o documento de importación de activos fijos, detalle de activos fijos especificando la fecha de adquisición, costo del bien y valor residual, cuadro de depreciaciones acumuladas, factura que respalda la venta. Aquí está. Entonces, cuando yo vendo un bien, y es la inquietud siempre, hay mucha gente o hay contadores que me dicen, no, pero yo no me dedico a vender bienes. Además, esos bienes ya están usados, yo no tengo por qué facturar. No, sí hay que facturarlos, ¿no? Entonces aquí dice factura que respalda la venta. Si yo vendo un activo, lo tengo que vender con factura. Voy a vender un bien, un mueble, una computadora usada, pues todo con factura. Luego dice documentos contables de la adquisición de activo fijo y otra documentación que considere pertinente, lo mismo, ¿no? Entonces, con eso igualito, el SIN va, una vez que tú le presentas todo, ya no va a estar presente en la venta, ¿no? O sea, pues no va a haber presente, no va a estar presente, digamos, ¿no? Porque tú ya lo vendes, con la factura estás certificando que esto ha sido vendido y impuestos nacionales con esto, pues va igual, va a sacar su resolución, ¿ve? Porque dependiendo de cómo lo vendas, vas a tener que dar de baja el activo y ahí puedes reconocer una utilidad y una pérdida. Lo más probable es que reconozcas una pérdida. Difícilmente uno vende un activo en más de su valor neto, a menos que tu activo fijo ya valga uno. Cuando ya vale uno, hay obvio, el precio que lo vendas, fija que vas a tener una utilidad, ¿no? Entonces, inclusive descontándole los impuestos, segurísimo que tienes una utilidad. Entonces, ahí sí, ¿no? Aquí dice, ¿no? Será de utilidad si el valor de transferencia es superior al valor residual y pérdida si es inferior, ¿no? Entonces, ellos van a colocar todo eso. El procedimiento por siniestro, igual tengo que pedir la baja, habrá que dar el historial, ¿no ve? Bueno, de parte de esto, la solicitud, aquí dice, dentro de los 15 días, dice, siguientes de conocido el hecho. Este tema se puede convertir en un tema bastante complicado. Y esto les digo porque el seguro puede que tiene 30 días para contestarte si es que te va a pagar o no te va a pagar. Entonces tú tienes que contestar o ya avisar a impuestos dentro de los 15 días calendarios siguientes. Entonces eso ya es poco tiempo, es 2 semanitas. Entonces esto está hecho para que uno pida baja por siniestro
cuando no cuentas con seguro. O sea, nunca contraté un seguro. Entonces ya directamente pido la baja por siniestro. Se me ha incendiado y pido la baja. Entonces, impuestos no está considerando el tema de que el seguro te puede rechazar o no te puede rechazar, te va a pagar una parte, no te va a pagar. Entonces, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que no cuentas con seguro. Y lo mismo, los bienes presentados, el historial contable, dice acá la certificación de las entidades pertinentes, ¿no? O sea, de que ha existido el siniestro, denuncias de la Policía Nacional, por ejemplo, en el caso de que sea un robo, ¿no? En el caso de que haya sido un incendio, pues yo qué sé, llamarás a los bomberos y después los bomberos harán su informe, ¿no? De cómo ha sucedido, cuáles son las posibles causas del siniestro. Entonces, dependiendo de eso, vas a tener tú una denuncia o tienes que certificar en algún lado, ¿no? Ante las entidades pertinentes que lo que van a hacer es dar veracidad de que ha ocurrido ese siniestro. Y lo mismo, el SIM va a verificar y después te va a dar el resultado donde te aprueba o te rechaza el tema del siniestro y la baja para que tú reconozcas la pérdida. Después tengo baja de inventarios. El procedimiento dice se inicia cuando el contribuyente comunica mediante nota y lo mismo, ¿no? Que va a dar de baja sus inventarios, ya sea por obsolescencia, por deterioro, ¿verdad? O sea, porque ya han vencido, etcétera. La solicitud es igual, 10 días hábiles antes, carta notariada firmada por el representante legal, fecha, lugar y obviamente el historial de la mercadería. Dice, hay que dar la fecha de adquisición, costo unitario, o sea, hay que mandar el cálculo de costos con lo que yo he capitalizado esos inventarios. Cuando les he mostrado hace la anterior semana el tema de importaciones, ¿se acuerdan que hemos visto un cuadro donde yo calculaba el costo unitario por cada uno de esos productos? Pues yo tengo que demostrar con ese cuadro, por ejemplo, sería un buen cuadro para demostrar de cómo yo he llegado al costo unitario y ese costo unitario tiene que estar registrado en mi CARDEX, ¿no? Porque a ese costo unitario es al que se va a dar de baja. ¿No? Detalle del producto, costo total, porque yo que sé, digamos, se ha incendiado mi tienda, pues no va a ser una cosa de cada producto, ¿no? Son 10 cosas, 20 cosas de cada producto. Entonces, el costo unitario multiplicado por la cantidad que se ha siniestrado, voy a tener el costo total. Fecha de vencimiento, certificación de los organismos técnicos pertinentes en caso de corresponder. Lo mismo, se verifica y nos van a dar, ¿no? El tema de sacando la resolución si es que yo voy a poder dar de baja. Dice, en el acto de destrucción, los servidores públicos del SIN, o sea, les decía que tienen que asistir, conjuntamente con el notario de fe pública contratado por el contribuyente, el personal del Servicio Departamental de Salud, SEDES, Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías, AGMED, Dirección General de Sustancias Controladas, u otras instituciones involucradas, si corresponde, procederán a verificar la existencia física y cantidades de los inventarios a ser dados de baja, de acuerdo a detalle presentado por el contribuyente para el cual los servidores públicos del SIN labrarán el acta de baja de inventarios. O sea, va a depender del tipo de inventario que yo vaya a dar de baja. ¿No? Si voy a dar de baja muebles, pues no hay problema, ¿no? Pero ¿qué tal si voy a dar de baja medicamentos? Los medicamentos no se dan de baja como daría de baja un alimento, ¿no? O sea, mis dulces ya se han vencido, ¿ah? Ya los dulces los pongo ahí en un lugar, en una lata y le prendo fuego y ya está, ¿no? Pero si yo voy a, tengo que dar de baja medicamentos, píldoras, ¿verdad? Tabletas, todas esas cosas, tiene una forma de destrucción y tiene una forma de almacenamiento, porque esas cosas no se botan a la basura. Igual es nocivo para el medio ambiente. Es por eso que tengo que llamar a estas instituciones y ellos me van a decir en qué tipo de envases voy a colocar una vez que los he desechado. ¿No ve? Alguna vez alguien me decía cuando yo qué sé, las tabletas se vencían antes, lo que se hacía era agarrar las pastillas que estaban en cada blister y uno los ponía en el baño, ¿no? Los echaba al baño, ya se habían vencido, y después jalabas la cadena y listo, ¿no? Ya con eso, pues, tú ya te habías deshecho del producto. ¿Cuál es lo malo? Eso, lo primero que hace es contaminar el agua. Entonces, eso no podemos hacer, no estamos contaminando el ambiente. Entonces, por eso. Ahora, General de Sustancias Controladas, porque hay cosas que desprenden, o sea, hay cosas que no se pueden quemar directamente. Yo que sé, quiero desechar radiografías de un hospital.
Las radiografías, si yo le prendo fuego, si por un lado el plástico es nocivo para el medio ambiente, después las radiografías, por si acaso, por el tema de los rayos X, tienen plomo. Entonces, es lo mismo. Entonces, igual tengo que tener a alguien que haga el tema de las sustancias controladas. Quiero desechar baterías. Las baterías tienen electrolito, ¿no? El electrolito no se puede desechar. El electrolito se usa o se puede, digamos, reciclar. Porque, y tiene que ser con empresas que realmente se dediquen a la comercialización de esto en menor medida. O sea, no es que el electrolito, por ejemplo, yo puedo importar, ¿no? O sea, 25.000 litros de electrolito, porque como son sustancias controladas, el electrolito, por ejemplo, sirve para hacer precursores, ¿no? De la cocaína, por ejemplo. Entonces, no se puede importar electrolito alegremente. Y las baterías tienen electrolito. Entonces, si yo voy a desechar ese tipo de cosas, tengo que llamar a la Dirección General de Sustancias Controladas. Entonces, vean que hay un montón de entes dependiendo del tipo de inventario que yo vaya a desechar. No es algo sencillo, ¿no? Entonces, y una vez que ya hago el tema de la baja, pues otra vez mando otra nota, ¿no? Por el notario de fe pública, ahí va a estar el informe, fotografías de la baja, dice comprobante de diario de la baja. Tengo que mandar el comprobante de diario para que en impuestos vean o corroboren que realmente yo he dado de baja el valor que yo había dicho que iba a mandar como pérdida, ¿no? Documentos de importación cuando corresponda. ¿Qué tal si yo compro todo aquí para revender? No hay problema. Pero ¿qué tal si importo mis productos? Entonces voy a tener que presentar la póliza de importación, ¿verdad? Y ese cálculo del costo unitario. Entonces, todo lo que pueda tener yo es mejor presentarlo desde un principio. ¿Para qué? Para que después impuestos no me ponga trabas y me diga, te falta esto, ¿ve? Y otra vez tengas que hacer el trámite. Porque si no, lo primero que te va a hacer es pedirte más documentación, ¿no? Y aquí está, si no cumples, te va a pedir otra vez, ¿no? Detalle de la cantidad, acta notariada, ya todo otra vez, ¿no? Pero ya presentarte personalmente, mostrarle los originales, dejarle copias. Entonces ya es un poco complicado para que impuestos recién se pronuncie y me pueda dar mi resolución, digamos, otorgándome la acreditación de la baja. Ahora, también tengo donaciones. Las donaciones, hay muchas empresas que quieren hacer donaciones para justificar gastos. Entonces, eso no es correcto. ¿Ya? Las donaciones igual tienen que estar justificadas. No puedes donar a cualquiera, por si acaso. ¿Ya? O sea, yo no me puedo ir y decir, yo vendía chompas, y tengo unas chompas que ya ni se venden, ¿sí? Y yo me voy a ir a un colegio y voy a donar a los niños del colegio. No puedo hacer eso, ¿no? Dice, cuando se realicen donaciones u otras sesiones gratuitas de activos fijos, inventarios, dice, por estar fuera de uso, obsoletos, las mismas no son consideradas como baja. Para este procedimiento se debe aplicar lo impuesto en el inciso F, dice del artículo 18 del Decreto Supremo 24051 y el artículo 8 del 21530. El 21530, por si acaso, es del IVA. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Acá en el 24051, en este artículo, en el inciso F, te dice las donaciones, la única forma de que puedes hacer donaciones es justificando a empresas que no tengan fines de lucro. A esos son a los únicos que puedo donar. Entonces, yo qué sé, voy a donar esas chompas que les decía, pues voy a tener que donar a Aldeas Infantiles SOS. Pero no solamente es ir y donar, o sea, yo tengo que conseguir la resolución de Aldeas Infantiles, donde Aldeas Infantiles me dice, ah, si nosotros somos una organización sin fines de lucro, aquí está nuestra resolución de impuestos donde nosotros no pagamos el IVA porque nosotros no lucramos. Yo tengo que adjuntar todo eso, que es la documentación de a quién le estoy donando y tengo que ver un acta. Obviamente mejor si es con notario. Ahí recién impuestos va a entender que sí ha sido una donación o una sesión gratuita. Entonces tampoco es donar por donar, ¿no? Porque a veces donan a quien sea y yo qué sé, le ha donado al equipo de mi abuelito, digamos, ¿no? Que tiene todos sus amigos, son viejitos y todos quieren chompas y bueno, se los he donado y lo mando como gasto. Eso está mal porque los amigos de mi abuelito tienen dinero y ninguno tiene una empresa que no tenga fines de lucro, ¿no? Entonces, tenemos que ver a quién hacemos la donación. No es sencillo y no es donar por donar. Entonces, todas estas
cosas. Les decía, esto está en la página de impuestos, ¿no? Entonces pueden descargar ya para tenerlo siempre como una ayuda a memoria cuando tal vez en alguna empresa que ustedes trabajen exista la necesidad de hacer este tipo. Estoy yendo a lo que el lunes tenía que ir de la cumbre, te digo. ¿Te vas a abrigar? Sí, sí, te estoy llevando mi chamarra. Ya, con cuidado. Chao. Bien, no sé si alguien hasta acá tiene alguna duda o consulta. Súper. No, no, dice la parte práctica tal vez ahí un poquito. Bueno, como la parte, en realidad parte práctica no existe, ¿no? O sea, no hay un asiento contable y el asiento contable han visto, ¿no? O sea, lo hemos hecho en ventas. Lo único que van a hacer es dar de baja el activo, pues. Activo, la depreciación acumulada en el debe, el activo al haber y nada más. La diferencia va a ser pérdida en baja. El asiento es muy sencillo. El problema grande es el papeleo, el estar presente, el trabajo que hay que hacer, ¿no? En realidad es eso, porque después contablemente no vierte más problemas. Y en el caso de los inventarios, es lo mismo, dar de baja un inventario, yo voy a colocar en el debe una cuenta llamada pérdida por baja de inventarios contra inventario de mercaderías. Listo, ya está el asiento contable. Pero para poder hacer este asiento contable, tengo que contar con la resolución final de impuestos, donde me dicen, ok, está aceptado, se acepta todo el informe y todo eso, entonces ya con eso ya estoy, digamos, avalado por el mismo Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? El asiento no va a ser problema, ¿no? El tema es ya eh, poder hacer esto, ¿no? Y ya va a depender del tipo de empresa en la que se encuentren para poder encontrar más que todo la documentación que respalde sus compras de inventarios, sus compras de activos fijos, porque hay muchas empresas que compran sin factura, ¿no? O sea, compramos del Eloy Salmón, por ejemplo, los escritorios. Y en Eloy Salmón todos están obligados a dar factura, pero nadie te da factura. Es más, si le pides factura te aumentan el 20%. Entonces ahí tiene que depender si la empresa quiere correr el riesgo de aumentar el 20% y solamente tomas el crédito fiscal un 13% o directamente comprar sin factura y arriesgarse y pagar retenciones, porque le ponen retenciones y todavía le ponen retenciones del 8% y eso no es correcto, ¿no? Impuestos les puede hasta depurar ese gasto por más que hayan pagado retenciones, ¿no? El hecho de que paguen retenciones no certifica que ya está aceptado ese activo, ¿no? Más si de dónde has comprado, del Eloy Salmón, ah, no, los de Eloy Salmón tienen que dar tu factura. Entonces, este no es un bien para la empresa, la depreciación es no deducible de este bien. Entonces, vean que así es como te pueden, digamos, coartar, ¿no? Y si quieres dar de baja, peor, no tienes ningún documento que certifique que tú has comprado realmente en alguna fecha de algún lugar, puedes decir, ¿cuándo has comprado? ¿Tienes algún documento? No hay, porque he ido, lo he recogido y listo, ¿no? Y me lo he llevado a mi oficina. A lo mucho tengo un comprobante contable o un recibito, ¿no? Que yo mismo me hago mi recibo, o sea, algo muy poco creíble, ¿no? O sea, ya la administración tributaria, dependiendo del fiscalizador, si el fiscalizador que les toca va a ser un poco complicado o conflictivo, les va a decir, no, esto no te acepto. O puede ser que sí te acepte y bueno, deje pasar, pero lo más probable es que no lo haga, ¿no? Para depurarte ese tema. Bien, un ratito voy a dejar de compartir mi pantalla, la grabación. Eh, Después viene el tema de tributación. Entonces, es un módulo que a ustedes ya les va a tocar. Sería interesante que lo vean con su docente. Espero que lo hagan, ¿no? No sé cuánto tiempo es el curso, no sé si son 2 semanas o 3 semanas, pero si son más semanas pueden ver muchas más cosas, ¿no? Si no, bueno, tal vez vean los impuestos básicos. Pero sería interesante que vean, digamos, las declaraciones juradas, ¿no? Por un lado, el tema del registro de compras y ventas, eso se ve acá. Si ustedes ya están familiarizados con esta página, que es la página del SIN, pues ustedes tienen que entrar acá, al CIAD en línea. Acá tienen sus trámites tributarios. Eh, Después tienen el buzón tributario. El buzón tributario es, por si acaso este buzón tributario, tienen que verlo cotidianamente, por lo menos una vez al mes les va a llegar al buzón, aunque sea a las fechas de vencimiento, pero impuestos mandan.
El otro día ha salido, y bueno, cuando entran ustedes a la página de impuestos, les está saliendo una ventana emergente que dice que por si acaso tienes que revisar tu buzón tributario porque, de acuerdo a impuestos, está avalado el tema de notificaciones por vía electrónica. Esto hasta hace unos años estaba quedando sin efecto porque había mucha gente que reclamaba y decía, a mí me tienen que notificar en mi domicilio, se tiene que venir un funcionario de impuestos, tocarme la puerta y decirme que me están haciendo un, no sé, pues un proceso o que me tienen que fiscalizar algo, ¿verdad? Eh, y es que impuestos decía, sí, pero les vamos a mandar por internet. Y la gente decía, no, pero yo no estoy obligado a tener internet. O sea, no me pueden obligar a mí a tener internet. Lo que ha sucedido es que con los cambios que hemos tenido por esto del sistema de facturación, pues el nuevo sistema de facturación, que ya la mayoría de los contribuyentes están en facturación electrónica, obviamente ahí no puedes decir que no tienes internet, porque para la facturación electrónica tienes que estar conectado a internet. Entonces ya no tienes el pretexto de que no te puedes conectar al buzón tributario. Entonces, otra vez los de impuestos están recordando y dicen, por si acaso, la Oficina de Impuestos Nacionales te puede notificar por vía magnética. O sea, ¿qué se refiere? Digamos, tú has presentado una factura e impuestos ha hecho su cruce y piensa que esa factura la observa porque el proveedor no ha presentado esa factura como venta y tú la estás presentando como compra. Entonces, hay que ver porque te dan plazos de 10 días, ¿no? Entonces, por el buzón tributario te van a avisar. Entonces, lo más aconsejable es presentar o revisar esto por lo menos una vez por semana. Nosotros entramos por lo menos 2 a 3 veces a impuestos nacionales, ¿no? La primera vez que entramos son los primeros días para revisar nuestras facturas de compras. Después entramos generalmente entre el 9 y el 10 para declarar el registro de compras y ventas. Después entramos en la fecha de vencimiento de la fecha de vencimiento de nuestros impuestos para declarar los formularios. Y una vez que los formularios salen con pago, uno no los puede imprimir, no se los puede guardar. Entonces, porque dice ahí pendiente de pago. Cuando tú pagas, recién uno puede ingresar y ver el formulario para poder imprimirlo. Entonces, vamos a entrar por cuarta vez. Imagínense, 4 veces, ¿no? Entre lo que revisamos y lo que declaramos. Entonces, son 4 veces que yo tranquilamente puedo distribuirlas para revisar por lo menos una vez por semana mi buzón tributario. O sea, entro y ya entro el buzón ya de memoria, digamos, ¿no? Cosa que si yo veo que me llega una carta que dice vencimientos del mes de julio, ya, pues abro y lo cierro, punto. Ya está, ¿no? Pero cuidado que no abramos un mes. ¿Y qué va a pasar? Si por el buzón tributario me dicen, usted tiene todas estas facturas que parecen truchas, digamos, no te lo va a decir de ese modo, pero te va a decir más o menos algo parecido y te va a decir, tiene que presentarse y traer las facturas originales, los comprobantes, el libro de compras no necesitas porque ya está en el sistema, ¿verdad? Te va a pedir medio fehaciente de pago, el comprobante contable con todos los documentos de respaldo, ¿no? Entonces, con todo eso te tienes que presentar y decir, aquí está la factura, este es el original. Esta factura me han dado. ¿Cómo le has pagado? Medio fehaciente de pago, lo mejor que deberías hacer es pagar con cheque. No, aquí está el cheque girado a nombre del dueño o a nombre de esta empresa y se lo han cobrado. Entonces ya estoy presentando absolutamente todo. Entonces pues va a decir, bueno, desde el punto de vista del comprador todo es legal. Entonces van a acudir al vendedor y también van a decir, por si acaso han declarado una factura tuya y tú la has cobrado y la has pagado, y tú te han pagado y tú la has cobrado y tú no la has declarado como venta. Entonces a ellos les van a cobrar multa. O sea, impuestos tiene a los dos lados para cobrar la multa. O cobran los dos en algún caso, o cobra por lo menos a una. Entonces, es buen negocio para impuestos fiscalizarte, ¿no? Entonces, imagínense que les digan, ¿no? Y les van a dar un plazo, y les van a decir 5 días hábiles o 10 días hábiles, ¿no? Entonces, tú no miras tu buzón tributario y después de un mes recién se te ocurre mirar y no, pues a los pocos días que has mirado por última vez ya te había salido, los 10 días ya han fenecido y cuando tú te presentas te dicen, no, esto ya está, como no se ha presentado en fecha, esto ya ha pasado a coactiva, digamos, ¿no? Si ya lo han pasado a otra oficina y en la otra oficina ya es más
complicado estar haciendo el trámite, por decir, bueno, ya traiga aquí, pero por si acaso nosotros ya estamos sacando la multa. Como usted no ha presentado nada, nosotros entendemos que usted no tiene nada para justificar ese gasto, entonces nosotros le estamos cobrando el IVA de esa factura, el IUE de ese gasto, ¿no? Entonces ya está saliendo tu resolución con las multas que tienes que pagar. Ya ves, vas y directo a recoger tus multas o más bien, ¿no? Y listo, ya es pagar las multas, ¿no? A no ser que tú hagas una impugnación. Pero bueno, sí, por negligencia y es mucho más difícil, ¿no? Entonces, vean que este buzón tributario hay que nomás revisarlo. Después tengo el tema del CIAD en línea, y dentro del CIAD en línea tengo el tema, aquí por ejemplo tengo el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, aquí van a estar sus declaraciones juradas, aquí se puede ver eso, ¿ya? Entonces ustedes ingresan, les va a pedir sus credenciales obviamente, y van a poder ver todo lo que es las declaraciones que ustedes tienen que hacer. Si ahorita entráramos, por ejemplo, como estamos a 24, ya todos los impuestos han vencido, o sea, si entro con los NITs que yo trabajo, digamos, lo más probable es que todos los impuestos estén pagados. Entonces no nos va a salir nada, no va a salir nada ahí pendiente de pago, ¿no? Tendríamos que entrar a un NIT que, digamos, podría que no, podríamos tener la certeza de que no ha pagado sus impuestos y ahí va a salir que ya ha vencido y ya hay que pagar. Y si uno declara, ya le va a calcular las multas, todos los accesorios, automáticamente el sistema, ¿no? O sea, hubiera sido bonito entrar a esto antes del 22, ¿no? Para poder revisar. Después tengo mis facturas REIVA. Aquí en mis facturas REIVA, el REIVA es ese programa que tiene el gobierno de devolverte el 5% de todas tus facturas hasta 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, puedes declarar por ese lado. Pero en mis facturas está aquí todos los formularios 110. Los profesionales independientes tienen que declarar el formulario 110 cada trimestre. Los que hacen alquileres igual tienen que hacer el formulario 110 cada trimestre. En el caso de estas personas, es adjunto al formulario 610, que es la declaración del RCIVA. Ya, entonces, para eso es más duro. Después, los empleados dependientes, los que viven, los que trabajan en una empresa y pagan aportes y todo eso, también tienen que ingresar acá, pero es para presentar su formulario 110 mensual, ¿no? Para que no les descuenten en la planilla de sueldos. También van a entrar acá todos aquellos consultores en línea del gobierno. El gobierno cuando contrata, para no tener a la gente en planillas, los contrata como consultor en línea. Entonces, cuando uno presenta su NIT como consultor en línea, no le hacen ningún descuento, ¿no? No presenta facturas, no tiene la necesidad de presentar facturas, de hacer facturas, ¿no? De ventas, entonces no está alcanzado por formar 200 ni 400, pero trimestralmente tiene que hacer el RCIVA. Entonces, por ese lado sí va a tener que declarar un formulario 110. Entonces, hay varias formas en las que nosotros vamos a entrar acá, ¿no? Muchos ingresamos de alguna u otra manera para hacer, ya sea mensual o trimestralmente, en la declaración del formulario 110. Después aquí autorización de sistemas de facturación en línea. Esto solo utilizan aquellos contribuyentes que han sido catalogados como contribuyentes o que tienen que tener su sistema de facturación en línea. Cuando uno tiene un sistema de facturación en línea, lo que tiene que hacer es tener un propio sistema computarizado y registrarlo. El sistema computarizado obviamente le pertenece a otra empresa que tiene que estar registrada en impuestos, porque impuestos revisa a estas empresas de sistemas para que realmente vean que funcionan bien sus algoritmos. Porque si ustedes han visto las facturas actuales en línea, tienen un código que es el código de autorización, que es un código que es alfanumérico y tiene, creo, más de 30 dígitos, ¿no? Es enorme, ¿no? En algunos se llama CUF y en otros se llama simplemente código de autorización. Entonces, es un tema demasiado grande y ahí ustedes tienen que, esto tiene que sacarse computarizadamente. Entonces, yo necesito la autorización de impuestos para que apruebe mi sistema, ¿no? Entonces, para eso se ingresa acá. Después tengo el registro del impuesto a las grandes fortunas. Esto tiene su resolución, ustedes la conocen, ¿no? Y obviamente solamente es
una declaración, porque aquí se coloca la declaración de impuestos de todas aquellas personas que tengan, digamos, a su nombre entre bienes y dinero en efectivo, ¿no? Todo sumado, un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos. Pues todos aquellos que tengan registrado, ¿no? Porque si yo tengo 30 millones de bolivianos bajo mi colchón, tal vez nadie se entere. Pero si yo tengo una casa, ¿no? Que vale 15 millones de bolivianos, tengo otros 10 millones de bolivianos en mis cuentas bancarias, tengo 5 autos que suman 5 millones, ya hasta, ya he pasado los 30 millones. Ah, entonces tengo que pagar este impuesto, ¿no? Entonces tengo que declarar todo lo que tengo con los valores y esos valores me van a dar un monto, supera los 30 millones de bolivianos, a eso se le calcula un porcentaje y eso es lo que se paga. Creo que se paga una vez al año. Después tengo el registro de compras y ventas. Acá yo tengo que registrar todas mis compras y ventas del mes, ¿no? Entonces, todos los que estamos sujetos a lo que son el formulario 200, el formulario 400, tenemos que registrar nuestras compras y nuestras ventas. Los que hacemos facturación en línea o facturación portal web, las ventas ya están en el registro, o sea, ya no necesito hacer. Lo único que yo tendría que registrar son mis facturas manuales que han sido emitidas por contingencia, nada más, ¿no? Después, todas mis facturas de ventas ya estarían en el sistema. Así como las facturas de ventas que son en línea ya están en el sistema, cuando yo veo mis compras, todas aquellas compras que haya hecho a proveedores que ya me han facturado en línea, pues las compras ya están ahí. Solamente las tengo que confirmar y decir, ah, sí, esta es mi compra y listo, ya está. Con eso ya se arregla. Pero si tengo otras compras que son facturas computarizadas en Wincha, tengo facturas manuales, esas las tengo que registrar. Las puedo registrar una por una. El sistema te deja registrar una por una, o las puedo registrar de manera masiva, ¿no? Puedo descargarme. El mismo sistema tiene un propio Excel, ¿no? Ese Excel yo lo puedo descargar y con ese Excel puedo, llenando ese Excel, pues simplemente cargo las facturas de golpe, ¿no? De una puedo cargar. Y puedo cargar cuantos archivos quiera. Entonces, digamos, yo he prestado 20 facturas y declaro en el registro de compras. Pero después encuentro 5 facturas más. Bueno, pues hago otro archivo con las otras 5 facturas y cargo. Y el archivo no hay problema, me va a aceptar cuantos archivos yo considere necesarios. Este registro de compras y ventas tiene vencimiento el 9. El 9 de cada mes por norma hay que declarar este registro de compras y ventas, todos. Todos los que van a presentar el formulario, todos los que están alcanzados por el IVA. Entonces, hasta el 9 tenemos para declarar. Es una declaración, pero lo bueno es que no es definitiva. Después de eso tengo para, o lo dejo así, o puedo hacer algunas modificaciones. Me equivoqué en alguna factura, quiero aumentar otra factura, quiero disminuir una, porque al final una de las que he vendido le he declarado como válida y estaba anulada, yo qué sé, ¿no? Cualquier error que haya cometido, puedo modificarlo. O sea, hasta el 9 puedo declarar, como quiera. Pero después de eso, puedo hacer modificaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha de vencimiento de mis impuestos. Entonces, hasta la fecha de vencimiento de mis impuestos, yo puedo hacer modificaciones y puedo volver a declarar y volver a declarar. ¿Cuándo se va a cerrar este registro de compras y ventas? Cuando yo declare mis impuestos. Si yo declaro mi formulario 200, automáticamente el sistema va a cerrar este registro de compras y ventas. Entonces, si yo quisiera modificar otra vez, ya no me deja. Me va a decir, esto ya no puedes modificarlo libremente, sin multas. Y ahora lo que tienes que hacer es rectificar. Entonces ahí uno tendrá que rectificar y dependiendo del tipo de rectificación que se ha hecho, o te lo rectifica automáticamente o te va a mandar a un proyecto, ¿no? Y en el proyecto hay que presentar las cosas de impuestos hasta que ellos te certifiquen que tu rectificatoria es buena. Entonces es un poco más complicado, ¿no? Entonces, pero tenemos por lo menos un tiempo hasta mi fecha de vencimiento, desde el 9, para hacer las modificaciones necesarias. No hay multas, no hay nada, ¿no? Se puede, como les digo, modificar cuantas veces quiera. El siguiente es facturación portal web. La facturación portal web es para todos aquellos, nuestro caso, estamos acá los profesionales independientes. Es un tipo de facturación. Es como un sistema del mismo impuestos que nos deja a nosotros facturar. Porque nosotros como profesionales independientes, puede ser que no tengamos el dinero suficiente para tener un propio sistema de facturación. Entonces podemos optar por el sistema de
facturación portal web, ¿no? Algunas empresas unipersonales, por ejemplo, dicen, yo no voy a encontrar un sistema para facturar, aparte que facturo pocas cosas, yo no, ni siquiera facturo masivos, ¿no? Yo facturo servicios, yo hago un servicio 2 al mes, entonces son 2 facturitas cada mes. Entonces no necesito tener un sistema de facturación en línea. Entonces más fácil, facturación portal web. Aquí está todo, cargo, me hago autorizar, me autoriza el sistema de impuestos, y a partir de ahora yo facturo, ¿no? En mi caso personal, yo por aquí facturo a todos mis clientes, ¿no? Tengo facturas por docencia, tengo facturas por asesoramiento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tranquilamente hago mis facturas y se mandan automáticamente por correo electrónico y listo. Con eso ya está todo concluido, ¿no? Y lo bueno de este facturación portal web es que ya directamente te registra la venta. Y lo interesante de esto es que tú cuando ya tienes el registro de compras y ventas bien elaborado, cuando tú entras al Sistema Integrado de la Administración Tributaria, al SIAT, acá cuando pides tu formulario 200 rescata los datos de este registro de compras y ventas, o sea, ya te da una declaración preliminar, digamos, que si tú quieres, la dejas así y la declaras. Y si quieres, haces alguna modificación pertinente, ¿no? Hay gente que tiene pagos a cuenta, ¿no? Entonces, ya tengo que aumentar pagos a cuenta, le pones tu pago a cuenta, ¿no? Entonces, si tienes algunas otras regularizaciones, porque el formulario 200 es bastante largo. Entonces, puede haber otro tipo de cosas, pero por lo menos el tema de las compras y ventas automáticamente ya va a pasar. Y si tienes un saldo del periodo anterior, ¿no? De crédito fiscal, también va a aparecer tu saldo del periodo anterior y lo actualiza automáticamente. Entonces, por ese lado, digamos que en el tema de declaraciones nos han facilitado mucho la vida, ¿no? Lo que sí no está, digamos, claro es el tema de las compras. Van a salir en el sistema todas aquellas compras que alguien haya declarado con tu NIT, y eso es independiente a que si esas compras son válidas o no válidas para el giro de tu negocio. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo tengo un cliente o tenía una cliente donde yo registraba sus compras, pero solamente las compras que tenían que ver con el giro del negocio. Yo decía, material de escritorio, esto, este otro, ¿no? Librería, algunas cosas del supermercado, material de limpieza. Yo cargaba y bueno, las facturas eran, desde mi punto de vista, todas referidas al giro del negocio. He dejado de trabajar con esta persona y un día esta misma persona me llama y me dice, ¿puedes ver si he declarado? Porque no me está apareciendo. Y bueno, tal vez no podía utilizar el sistema. O sea, esta persona ha empezado a hacerlo sola, o sea, sin ser contador, digamos, ¿no? Lo empezó a hacer sola y me dice, revísamelo. Ok, yo entro al registro de compras y ventas y yo generalmente registraba 10, 15 facturas a lo mucho. Cuando veo de esta persona de ese mes, había declarado 98 facturas, que es un montón. Y dice, ¿de dónde tenía 98 si toda una vida entre 10 y 15 eran válidas? Y claro, ella ha agarrado y ha puesto todas las facturas que estaban con su NIT, le ha metido como válidas y las ha declarado. Entonces, obviamente tenía un monto enorme de crédito fiscal, pero eran facturas, pues, yo que sé, de bata, porque se ha comprado zapatos, de billutería, que se ha comprado en alguna tienda, estaban un montón de supermercados, café, que tomo todos los días café ahí, en una cafetería, entonces tenía todo eso y todo eso lo ha registrado como gasto, ¿no? Entonces, ya eso ya no, yo ya no he hecho nada, ¿no? Obviamente no es mi cliente, le he dicho, sí, está ahí registrado y pare de contar, ¿no? Y le he dicho, ojo que hay muchas facturas, le he dicho, podrías revisar. Y no sé si habrá revisado o no habrá revisado, pero me late que no lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema, porque cuando se ha lanzado este tema del registro de compras y ventas, no sé si ha sido un error de impuestos nacionales, pero cuando hablaban en la televisión decían, ya ni siquiera van a necesitar un contador, decían, ¿no? Ni siquiera le van a tener que pagar a un contador, porque ustedes solitos van a poder hacerse eso. Y claro, uno se hace solito, no hay problema. Pero saber qué facturas y qué facturas no, bueno, eso va a tener que tener una cierta capacitación. Y muchos de mis amigos contadores me decían, ya nos van a quitar el trabajo, me decían. Yo les digo, no, pues ahora el trabajo nuestro va a ser subsanar los errores que van a cometer ellos, porque impuestos nacionales ahora les va a caer, les va a cobrar multas y nos van a llamar a nosotros para que se lo arreglemos. Ahí cobramos más caros, ¿no ven? Echa la leche, la trampa y hay más negocio para nosotros. Entonces hay que sacar, digamos, convertir las amenazas en oportunidades, ¿no? Entonces vean que hay mucha gente que ya no utiliza un contador y si está cometiendo errores, pues amén, ¿no? Nosotros tampoco ya nos vamos a meter en ese tema. Y cuando hay y nos necesiten, sí, vamos a poder aprovechar la coyuntura en ese instante. Pero hay gente que sí confía en los contadores y lo hacemos bien.
Y como les decía, una vez hecho bien el registro de compras y ventas, el SIAT funciona a las mil maravillas. Ya es muy fácil declarar y hay muy pocas cositas que aumentar, que pueden ser temas de publicidad, ¿no? Bueno, son cosas que están en el sistema que tal vez, no sé, si van a pasar el módulo y se les enseña el formulario 200, las primeras casillas, tanto del débito como del crédito fiscal, es muy interesante analizarlas una por una, ¿no? Pero bueno, son cositas que tendría que aumentar. Después, trámites y servicios en línea. Aquí hay un montón de trámites, ¿sí? Que antes uno tenía que irlos a hacer personalmente, ahora ya no, ya están acá. Hay un par de trámites que sí, algunos que ya se hacen, salen automáticamente y algunos que una vez que te los aprueban, ya te dicen fecha y hora para presentarte en impuestos nacionales y la cosa se hace mucho más ágil. En realidad han hecho esto para agilizar y no haya tantas filas en la gente que esté en impuestos nacionales, ¿no? Entonces, y agenda y consulta de trámites igual son consultas que puedes hacer. De todos modos, igual cuando entras a impuestos nacionales, aquí siempre les va a salir este chat, esta burbujita, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, ¿no? Y ahí es más sencillo también el tema. Entonces, vean, este es el portal de trámites el nuevo de impuestos nacionales. Y lo último que tengo para presentarles, bueno, no sé si alguien tiene acá alguna consulta. Lo último que tengo para presentarles es este tema del SIAT, pero este es el aplicativo de escritorio, por eso dice SIAT Desktop, ¿no? Esto significa escritorio. En este caso vamos a ver, o sea, aquí cuando entran al SIAT les va a pedir el NIT, una contraseña que ustedes mismos crean, y después de eso va a estar los estados financieros que han declarado dentro de ese NIT. De todos modos, aquí ustedes pueden entrar y pueden poner a todas las personas que van a firmar los estados financieros, los contribuyentes con sus NITs, ¿no? Entonces, pero al principio van a tener, digamos, de su contribuyente y en este caso mío es porque es el único estado financiero que he presentado de esta persona. Si tuviera estados financieros más antiguos, pues los vería, ¿no? Estarían ahí en esa lista. Entonces, mientras tienes varios, entonces van apareciendo para que cualquier rato tú puedas ver y revisar, ¿no? Entonces, este es el SIAT que uno va llenando, ¿no? Entonces, uno llena el año 2022, ¿verdad? Así, coloca el cierre a diciembre, porque dice mes de cierre, la fecha, si es que la empresa recién se ha abierto, entonces digamos es desde agosto hasta diciembre, digamos, ¿no? Pero si es un año entero, pues desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? ¿Qué tipo de empresa? Las que cierran el 31 de diciembre, ¿no? Bancarias, seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas en las normas, ¿no? Después dice método de evaluación del inventario. Si tú tienes un inventario, tienes que colocar el método de evaluación. Hemos visto, ¿no? El método primerso en entrar, primerso en salir, o costo promedio ponderado, o tal vez costo de reposición, yo qué sé, ¿no? Y si no tuviera, ¿qué tal si soy una empresa de servicios? ¿No? Dice, yo no tengo inventarios, yo no vendo nada, ¿verdad? O sea, yo hago gigantografías, yo hago diseño gráfico. Ah, pues entonces aquí colocaré no aplicable. Tengo que llenar, porque si no me puede después el sistema decir, te falta llenar estito, ¿no? Entonces, ahí voy a poner no aplicable. Si la empresa tiene que presentar los anexos tributarios, hay que marcarlos acá, ¿no? Entonces, uno los marca y ya van a estar habilitados. Acá se han deshabilitado todos, porque esto ya es presentado. Entonces, pues es que me está poniendo bien. Todo esto no sale con este biencito verde, por si acaso, porque uno tiene que ir llenando uno por uno. Aquí abajo aquí sale con el rojito porque no te necesito llenar. Esta empresa es una empresa pequeña, entonces no necesito llenar. Después las notas a los estados financieros están acá, se cargan como un PDF, ¿ya? Este PDF me va a decir dónde está el PDF y tengo que ponerle eh, tengo que poner un archivo, ¿no? Es un archivo y tiene una forma de ser nombrado el archivo. Y si yo llenara la ITC, que es la información tributaria complementaria, aparte de llenar en este mismo módulo, tengo que mandar el Excel, ¿no? Dice el detalle ITC de información tributaria complementaria. Tengo que mandar el Excel, que es lo mismo que esto, pero en Excel. O sea, me imagino que en el Servicio de Impuestos Nacionales tienen esta información, tal vez no se pueda trasladar el Excel, o tal vez es una forma para ellos de, eh, no sé, pues comprobar que sea la misma información, yo qué sé. Entonces, después se voy a empezar llenando cada uno de estos, ¿no? Representante legal, la cabecera, y ahí está, ¿no?
Entonces, acá, por ejemplo, tengo responsable de la elaboración de estados financieros. O eres una consultora o eres un empleado. Cuando eres un empleado, te dice número del documento del profesional contable de la empresa, o sea, del contador de la empresa. Entonces, o eres un externo o eres interno. No puede ser ambos, ¿no? O no puede ser ninguno. Uno de los dos tiene que estar limitado. Si eres externo, tienes que consignar tu NIT. Si eres interno, puede ser que la administración tributaria después corrobore que tú estás en planillas y que estás pagando AFPs, ¿no? Para decir que eres empleado interno. Después te piden el nombre del paquete contable. Si no hicieras un paquete contable, es una empresa pequeñita, es una empresa que no ha tenido movimiento, entonces, ¿para qué vas a comprarte un sistema contable, no? Aquí se le pone manual, guión, Excel, listo. Entonces, por ese lado, bastante sencillo. Después, cada que haga algo, yo tengo que colocar guardar, guardar, guardar. Y cada que ponga guardar, aquí se va a ir generando en esta campanita, poner 1, 2 y va a ver que todo va a estar guardado correctamente. Después tengo que llenar el balance general. Miren, el balance general tiene sumas y saldos. No es directamente los saldos de una empresa. Entonces, cuando uno quiere, yo por ejemplo les voy a mostrar este balance, no, este es el estado financiero. Miren, este es el estado financiero final, ¿no? El que se imprime, el que se muestra, comparativo reexpresado y aquí están los datos. Pero esto es la elaboración de algo mucho más grande. ¿Cómo sale en el sistema? En el sistema salen un montón de cuentas. Y esas cuentas yo las tengo que ir agrupando. En el estado de resultados, miren, o sea, en este caso de esta empresa, tengo gastos de comercialización y gastos de administración. Entonces, en comercialización, tengo, por ejemplo, aquí podría tener sueldos de la gente de comercial y acá en gas de administración tengo sueldos de la gente de administración. Tengo energía eléctrica de comercial, tengo energía eléctrica de administración. Eso no hay en el CIAT, ¿no? Que alguna vez les han mostrado el plan de cuentas. No hay en el CIAT. Entonces, tengo que estar sumando, pues, la energía eléctrica de aquí más la energía eléctrica de aquí y lo voy a llevar a otra, ¿no? Por eso hasta color sí tengo que estar poniendo porque son un montón de cuentas. Entonces, de ahí es de donde se arma, ¿no? Entonces, de aquí va a salir el balance general, pero tengo que ver el tema de sumas y saldos. Entonces, yo saco de un sistema contable la parte de sumas y en el CIAT, al cargar las sumas, automáticamente me calcula los saldos. Aquí ya va saliendo los saldos. Los tengo, aquí está el plan de cuentas que les he mostrado algún momento, es la copia de esto, ¿no? Es copiar y pegar nomás y listo, ¿no? Ya está, son los mismos códigos. Y todo lo que sea negativo te va mostrando en rojo, en este caso porque las depreciaciones acumuladas son regularizadoras. Y pones todo el activo, todo el pasivo, todo el patrimonio, y al final te muestre, esto te tiene que cuadrar, ¿no? Dice total activo, total pasivos, total patrimonio, total pasivo y patrimonio tiene que igualar. Si no iguala, el momento de guardar, aquí te va a salir un mensaje y te va a decir, se está guardando con errores, porque no están cuadrando. Aquí te da los totales donde tienes que mostrar tú que te cuadra tu balance, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mostrar. Entonces, ese va a ser mi balance general. Luego tendré el estado de resultados, lo mismo, ¿no? Dice sumas, saldos. En el estado de resultados es más fácil porque los resultados o son ingresos o son gastos. Entonces, difícilmente tengo a los dos lados, ¿no? O sea, no hay ingresos, débitos y créditos. Ingresos siempre son créditos y los gastos siempre son débitos. Entonces, no hay más opciones. Miren, por eso en la otra columna todo está lleno de ceros. Pero los que han diseñado este sistema han puesto sumas y saldos. El único caso en donde yo tengo dos lados es, por ejemplo, la diferencia de cambio, que en algunos casos gano, en algunos casos pierdo. El ajuste por inflación, algunas veces gano, algunas veces pierdo. Entonces, al final el neto es lo que aparece acá. Pero después el resto siempre o es deudor o es acreedor. Entonces, igualito, una vez que guardo, ¿qué hace el sistema? Va a comparar esta utilidad o pérdida del ejercicio con la pérdida del balance, resultado de la gestión, que tiene que ser exactamente la misma. Si no, el momento de guardar me va a decir, se está guardando con errores. Y cuando uno mira acá, te dice la utilidad no cuadra con la utilidad del balance. Pues también tiene sus sistemas de precaución. Acá, si tuvieras utilidad, tendrías que calcular el IUE, que como es pérdida no se calcula, ¿no? Entonces, son temas que hay que verlos dependiendo del tipo de empresa. Después tengo el estado de evolución del patrimonio, que es lo mismo, igualito tiene debe y haber.
ayer hemos visto el estado de evolución de patrimonio y muy poco es debe y haber, ¿no? O sea, generalmente todos son en el haber. Entonces está ahí, y igualito sumas y los saldos se calculan y al final, ¿qué te da? Te dice saldo o el patrimonio al inicio de la gestión. Uno tiene que llenar esta parte, el patrimonio al inicio de la gestión, o sea, el saldo inicial. Y como el sistema ya tiene tus movimientos, pone los movimientos acá y te pone el saldo final. Este saldo final tiene que cuadrar con tu estado financiero. Los estados financieros de acá están acá, aquí ya son los definitivos, ¿no? Este balance, este estado de resultados que ven es más cortito, el estado de evolución de patrimonio, que casi ni se mueve, vean, mira, tengo un solo movimiento, que es el ajuste por inflación, después el tema de las utilidades o pérdidas y punto. Y el estado de flujos de efectivo, que tampoco tiene muchos movimientos, ¿no? O sea, no tiene actividades de inversión y de financiamiento. Este estado de flujos de efectivo tiene una hoja de trabajo bastante grande. Entonces paso a ese estado. Miren, aquí está. Igual, dice acá saldo inicial, saldo final. Aquí hay que saber jugar con los saldos, porque lo gracioso acá es que en este estado, como no es tan fácil de hacer, los que han diseñado este sistema, la variación no está calculada automáticamente. No es como el balance general que no puedo yo cambiar el cálculo del saldo. Acá te dice variación, te lo calcula la variación, pero tú puedes colocar positivo o negativo. Si ustedes conocen los estados financieros, el estado de flujos de efectivo te va a dar aumentos o disminuciones, ya sea en activos o en pasivos. Entonces, los aumentos son positivos, las disminuciones son negativas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de efectivo, aumentos de efectivo, disminuciones de efectivo. Entonces, eso hay que tratar de colocar acá entre saldo inicial y saldo final. ¿Por qué tiene saldo inicial y saldo final? Porque la hoja de trabajo para esto es los dos estados financieros, el antiguo y el nuevo, es el del año pasado reexpresado y el actual. Y esas diferencias son las que se colocan en el estado directamente. Entonces, lo que han intentado hacer en este estado del CIAT es que tú coloques el saldo inicial, el saldo final y automáticamente la diferencia te va a salir acá. Pero lo que no te dice es si esa diferencia es un incremento o una disminución de efectivo. Entonces tú tienes que cambiarle de signo cuando sea disminución de efectivo. Tú tienes que pararte aquícito, ven, y me deja cambiar el signo. En el balance no me deja ni pararme, o sea, no puedo entrar acá. No, pero ya está calculado. Acá te lo calcula, pero tú le puedes cambiar de signo porque al final te tiene que dar ¿qué? Efectivo al inicio del año. Este es el flujo de efectivo neto y me va a dar el efectivo al final del año, ¿no? Que esto es un flujo de efectivo. Si ustedes conocen el estado financiero, digamos, van a entender de lo que les estoy hablando, ¿no? El efectivo al inicio del año es este, oh, perdón, el efectivo al inicio del año, aquí está en el balance general, es este, y el efectivo al final del año es este, ¿no? Entonces, eso tiene que salir en este estado. Todo eso está cuadrando, porque este efectivo al final del año tiene que ser el mismo que dice dinero en efectivo en el balance, ¿no? Entonces, es unas formas de comprobar que está haciendo bien el sistema. Estos son los estados financieros normales, ¿no? A esto vienen las notas y les decía, las notas directamente se cargan como archivo. Pero aparte de esto, impuestos nacionales, ¿qué nos pide? Impuestos nos pide un inventario físico valorado. Y en el inventario está también el inventario de propiedad, planta y equipo. Entonces, esto es lo que les decía cuando me dicen, había una inquietud, me decían, es que, ¿qué tal si el dueño de la empresa me da el balance y dice propiedad, planta y equipo, o dice activos fijos? Y yo no sé qué activos fijos son, no sé si son mesas, son sillas, o dice muebles y en serio hay un monto, pero no sé qué hay en esos muebles, digamos. Ahí sí vamos a tener problemas porque lo más apropiado, miren este reporte, es reportar cada uno de los bienes, tal cual están. Miren, aquí está juego mobiliario completo, silla, estante y así, ¿no? Dice cantidad en unidades, valor final, valorados, este ya te dice el valor neto. Y si yo tengo bajas en la gestión, tengo que poner también el importe de las bajas, ¿no? Entonces, vean, y acá, bueno, mis activos, estos no son muchos, son apenas 68 líneas. Una empresa grande va a tener 300, 400, 1000 líneas, ¿no? Como si nada.
Entonces, esto se carga desde un archivo de Excel, ¿no? Lo mejor es agarrar un Excel, por eso acá dice, por ejemplo, copiar, pegar. Tú pones un control C en el Excel, aquí te paras y le pones pegar y todo y se copia, ¿no? Pero hay que, obviamente, tener todo esto bien elaborado en el Excel, ¿no? Y al final, este inventario total, o sea, este inventario, que es, en este caso es activos fijos, este activo fijo tiene que cuadrar exactamente con el activo fijo neto del balance general, o sea, menos la depreciación acumulada. Tiene que ser lo mismo. Entonces, aquí están 165 activos que tengo. Vean, uno por uno. Lo mismo tengo que hacer para el tema de productos disponibles para la venta. También contempla en caso de que ustedes sean una industria. Inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Igual tiene que estar detallado. En este caso, este balance que yo hago es de una empresa comercial, o sea, compra los productos y los revende. Entonces, miren, aquí están los productos con un código, el detalle, la cantidad, el inventario final valorado. Esto ya es el total, ¿no? Por ejemplo, aquí dice dije, ¿no? Son dijes para los collares, una empresa que vende billutería, bueno, vende un montón de cosas. Tengo 10 de esos dijes, cada uno vale 4 bolivianos o 4.60 y los 10 son 46 bolivianos. Entonces, y aquí tengo de todo. Y aquí tengo de todo, ¿no? Hay chompas, collares, aretes, y hay 20.000 productos, ¿no? Miren, son 2.800 unidades. Y si yo veo en líneas, bueno, no sé cuántas líneas, porque aquí no me están numerando, pero igual son un montón de líneas. Cuando imprimo esto, generalmente no imprimo, porque si imprimo me salen 40 páginas de puro inventarios, ¿no? Entonces es una cantidad, es demasiado, es gastar papel, nomás no es mucho. Entonces es bastante largo. De todos modos, todo esto sale en medio magnético automáticamente. Entonces, así es como tengo que cargar. Imagínense que ustedes le pongan inventario de mercaderías, 1.000 unidades, tanto, eso de impuestos nacionales no los va a creer. O que aquí le pongan en el de propiedad, planta y equipo, muebles, ¿no? ¿Cuántas unidades? 15, digamos, se van a inventar 35.000 bolivianos. Como les digo, va a pasar el sistema, pero si impuestos en algún momento se pone a revisar, lo más probable es que les manden una notificación para que ustedes sustenten este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sabemos que impuestos cada vez va a ir llegando a más detalle, porque cada vez ya sus procesos son más automatizados. Entonces, ya la gente que antes tenía que estar revisando uno por uno, ahora va a poder revisar apretando un botón y el sistema les va a empezar a dar todos los NIDs que pueden ser sujetos a verificación. Entonces, acá es donde yo voy a tener que tener ese detalle y tengo que tener ese cuidado, ¿no? De tener el detalle bien hecho, porque el activo fijo tiene que cuadrar con el balance y el inventario también. Esto es exactamente el monto del inventario que yo tengo acá en mi balance general. Entonces, tienen que cuadrar, ¿no? O sea, tienen que salir los montos tal cual. El siguiente es la compensación de pérdidas. Las pérdidas, ayer cuando hablábamos de la actualización de las pérdidas, les decía, las pérdidas se pueden compensar. Pero ¿cómo se van a compensar? Aquí te dice, puedes compensar hasta 5 años solamente las empresas, por ejemplo acá salen el resultado, nuevos emprendimientos productivos cuyo capital de inversión sea mayor o igual a 1 millón de bolivianos, sector productivo de hidrocarburos, que también va a ser 5 años, sector productivo minería. Estas tienen para, digamos, compensar sus pérdidas por 5 años. El resto de empresas y negocios en general, dice, máximo pueden compensar 3 años. Y aquí por eso estas columnas del cuarto y quinto año no están habilitadas, pero sí puedo poner las pérdidas de hace 3 años, pero estas pérdidas son las pérdidas tributarias, no son las contables. Entonces, por ese lado me hace el cálculo. Si es que hay una utilidad al último año, porque se coloca aquí utilidad, la va a compensar automáticamente y te va a decir cuánto es tu saldo a compensar para el próximo año. Este monto que está acá, que es el monto a compensar el próximo año, tiene que cuadrar con tu formulario 500. El formulario 500 es el formulario que nos dice cuánto tú tienes de pérdida por compensar al siguiente año. Tiene que cuadrar el mismo valor. Entonces, cuando yo hago esto, o sea, no envío esto mientras no haga el formulario 500.
hago las dos cosas al mismo tiempo, al menos esta partecita, la hago igualito que el formulario 500 y los dos ya reporto al mismo tiempo, ¿no? Con eso aseguro que esta pérdida, aquí dice pérdida neta de la gestión, según declaración jurada del IUE, esta no es la pérdida contable, ojo, es la pérdida tributaria. Lo mismo acá, la utilidad, si tuviera utilidad, dice según declaración jurada del IUE, o sea, es la utilidad tributaria, no es la utilidad contable. Ustedes en el formulario 500 parten de la utilidad contable y tienen que llegar hasta la utilidad tributaria. Entonces, esa utilidad tributaria o pérdida tributaria es la que tienen que consignar acá. Entonces, vean que esto tiene que estar encadenado al formulario 500. Y con el formulario 500 es después, entonces preferible hacer ambos al mismo tiempo. Entonces, una vez que he llenado todo esto, ya puedo colocar el pie. El pie voy a colocar quiénes son los que firman estos balances, ¿no? Así como yo tengo acá los que firman los balances, ¿no? Que soy yo, obviamente, como contador y el propietario del NIT, pues acá vamos a poner lo mismo, ¿no? De acá esto ya directamente está en el sistema, por eso les decía al rato, puedo poner las personas que firman, los NITs que yo quiera, puedo ir dando de alta, entonces aquí ya solamente despliego las listas y escojo. Hasta mi propio nombre está para escoger directamente acá como contador. Una vez que termino esto, cuando me voy acá a la cabecera, no, me voy al inicio, ¿sí? Todo esto ya va a estar en verde. Estos tics en verde ya van a estar porque ya he terminado. Acá me va dando un porcentaje. Cuando yo veo que todo esto está aquí, pongo guardar y si no he terminado todavía me va a decir 60%, 80%, te faltan las notas a los estados financieros, va a decir 90 y tantos por ciento, cargo las notas, le pongo guardar, tan, sale listo. Si tuviera que hacer los anexos y todavía no los he terminado, pues igual me va a ir pidiendo, ¿no? Los anexos tributarios son un tema que realmente es bastante largo, ¿no? Son 15 anexos, son un montón de columnas, para esto ya es, digamos, muy difícil explicarles en un instante. Esto sí sería interesante que ustedes lo tengan en el curso de la parte tributaria, no sé. La verdad que desconozco el temario, es por eso que por este lado no les puedo decir qué cosas van a llevar en la parte de tributación. En la parte de laboral sí, porque es fácil, ¿no? Pero si en la parte de tributación está la parte de declaración de impuestos, pues el formulario 500 tiene que venir acompañado de todo eso. Entonces, por ese lado sí les va a ser muy útil, ¿no? Porque esto es complicado. No se llenan todos los 15, por si acaso. Por ejemplo, el 12, 13, 14 es para otro tipo de actividades, pues que en mi caso, en ese tipo de empresas ya sale como que ya lleno y está vacío, ¿no? No tiene nada, pero ya sale porque no necesitas llenar. Entonces, pero hay anexos que sí se tienen que llenar. Hay uno, y aquí dice, ¿no? Información relacionada con el impuesto a las transacciones. No, pero por ejemplo, el anexo 7. El anexo 7 dice, información de ingresos y gastos computables para la determinación del IUE. Este anexo es el que me ayuda a mí sacar de la utilidad contable a la utilidad tributaria, porque voy a colocar total según estados financieros, y aquí voy a colocar todos mis ingresos y todos mis gastos. Después voy a colocar ingresos, ingresos imponibles, o sea, todos los ingresos que sí van a pagar el IUE. Por diferencia me tienen que salir los no imponibles, que son muy pocos, ¿no? Generalmente todos los ingresos pagan IUE, pero existen algunos no imponibles que están en el Decreto Supremo 24051. Después acá tengo que colocar los gastos deducibles, o sea, todos los gastos que me acepta la administración tributaria como gasto. Y por diferencia me va a dar el gasto no deducible. O sea, yo acá puedo tener una cuenta que diga, eh, yo qué sé, gastos de representación. Y va a decir 1000. Deducible, yo digo, no, es que los gastos no son deducibles todos, son 800 deducibles. Entonces, por fórmula acá no deducible me va a salir 200. Entonces, 800 deducibles, 200 no deducibles. Hay otras que son al 100% no deducibles, por ejemplo, el ITF, ¿no? Impuesto a las transacciones financieras. Según estados financieros, 5,000. Deducible, 0. No deducible, los 5,000 completos. Entonces, así voy a tener al final un total, acá me va a salir un total de cuál es la utilidad contable, menos los imponibles, no imponibles, más, menos los no deducibles, y me va a dar la utilidad tributaria, que esto es lo que yo tengo que también sacar en el formulario 500. Este anexo me ayuda a mí muchísimo para poder calcular el IUE, porque aquí lo puedo hacer de forma detallada. En el formulario 500, por si acaso,
No hay este detalle. Directamente dice utilidad contable, pérdida contable, gastos no deducibles, ¿no? Ingresos no imponibles, otras regularizaciones, listo. Se acabó. Y ya te da el monto a pagar, ¿no? Entonces uno ya le puede meter lo que sea. Entonces, ¿cuál es el detalle de ese dato? Va a estar en este anexo. Entonces, este es el anexo. Y los más importantes son el anexo 1, que es el crédito o el débito fiscal, el anexo 2, que es el crédito fiscal, el anexo 3, que no lo llenan todos, porque el anexo 3 es crédito fiscal proporcional, no todas las empresas tienen crédito fiscal proporcional, el anexo 4 es el IT, ¿sí? El 5 es la compensación del IT con el IUE, el 6 es ERES e IVA dependientes, aquí va a estar todo lo que son planillas de sueldos. El 7 ya les he dicho. El 8 dice ingresos no imponibles del IVA, o sea, esos ingresos no imponibles, y ahora tengo aquí que detallarlos, ¿no? Entonces la columna D tengo que detallar qué ingresos, es que tenía intereses de, por cuentas bancarias en el exterior. Ah, ya, el monto, ¿no? Entonces, eso tengo que hacer. Y el anexo 9, que son los gastos no deducibles, ¿no? Entonces, tengo que colocar el detalle de mis no deducibles. Yo les decía hace rato, gastos de representación, 800 deducible, 200 no deducible. Acá tengo que colocar el detalle de esos no deducibles, que son, yo que sé, gastos sin factura, retiros personales de los socios. Ah, ya, eso es no deducible. Entonces, estoy detallando esa parte, ¿no? Esos, digamos, son los anexos más importantes. Pues el resto casi no se llenan. Beneficiarios al exterior, excepto actividades parcialmente realizadas en el país. O sea, si yo tengo beneficiarios en el exterior, pago consultorías en el exterior, estoy pagando el 12.5% por beneficiarios en el exterior, entonces ahí sí voy a tener que llenar este. Porque si estoy pagando el 13% por interés e IVA, no necesito llenar. Saldos de las cuentas de los estados financieros relacionados. Aquí es puro saldos. ¿Cuánto tienes el saldo de tu IT? ¿Cuál es el saldo de tu crédito fiscal? Si tienes crédito fiscal comprometido para un CDI, otros saldos, ya, nada más, ¿no? Antes estaban las FPs, ahora está eso, aquí está pasivos. Mira, ¿cuánto es tu débito fiscal? Tu impuesto a las transacciones por pagar, lo que tienes como saldo al final del año, ¿no? Y listo, y ahí está, y aquí está el impuesto a las transacciones, el IVA que has calculado y esas vainitas, ¿no? Entonces son los saldos que tú tienes. Simplemente escribes, porque no hay nada más. Si tú quisieras aumentar algo más, lo aumentas. Pero si no, solamente con estos saldos es suficiente, que es copiar del balance general o del estado de resultados. El 12, miren, información sobre el movimiento de inventarios de productos grabados con tasas específicas. Y esto no me sirve a mí. Dice, se leerá en el archivo Excel adjunto, o sea, ya, ni modo. Por eso les decía el 12, el 13 y el 14 ya están tiqueaditos porque no se presentan acá. Y el 15 que dice pagos a beneficiarios al exterior por actividades parcialmente realizadas en el país. ¿Se acuerdan del otro que decía beneficiarios en el exterior, pero que no sean actividades parcialmente realizadas? Esto es por las actividades parcialmente realizadas, ¿no? O remesas efectuadas por compañías bolivianas, ¿no? A tus casas matrices, ese tipo de cosas. Entonces, eso casi no ocurre. Pues les decía, ya a partir del anexo 10, ya muy poco se llena. Ya generalmente es en blanco, pero los primeros 9 sí son llenados casi por todos. Entonces, es basta la información que se hace cada año, ¿no? Para el cálculo del IVA. Entonces, no es un tema muy sencillo, ¿no? Y más aquellas que tienen que presentar estos anexos, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Y bueno, amigos, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a lo que les he mostrado el día de hoy. Bueno, entonces, si no tenemos nada, Félix, te escucho. Y un poquito desactualizado, dice, ¿no? He dejado de, como le dije, estaba en la universidad, estoy en mis últimas etapas y en estos 2 años, 3 años ha cambiado bastante la normativa. Y mi pregunta sería, ¿no? Respecto a este sistema, si es el único sistema o medio por el cual ya se hace todas las operaciones de la contabilidad o hay algún sistema también que, por ejemplo, era la bancarización, creo que era por otra aplicación, el DaVinci creo que era, ¿no ve? Sí, la bancarización se sigue haciendo por DaVinci. El DaVinci es una complicación grande porque el DaVinci solamente funciona en Windows XP. Hay que ponerle un parche, no sé, tienes que hablar con tu informático para que hagas funcionar en Windows 10, ¿no? Entonces es complicado ese lado, ¿no? Pero bueno, la bancarización sigue siendo la misma. El tema este no es para registros contables, esto es para información de balances directamente. Aquí ya muestro mis saldos.
El sistema contable puede ser cualquier otro sistema contable, ¿no? O sea, no existe el sistema de contabilidad de impuestos, digamos, ¿no? Aquí directamente te ponen ellos un balance y tú tienes que llenar de saldos para mostrarles cómo están hechos tus balances, tus estados financieros, no solamente para reportar estados financieros. Acá se hace el registro de compras y venta, declaraciones. ¿Qué No, no, más no, se hace? no. No, el CIAT en el aplicativo de escritorio, este CIAT aplicativo de escritorio, solamente es para estados financieros y el ITC, nada más, o sea, es para reportar. El tema de lo que me decías de facturación, registro de compras y ventas, está en la página web, ¿ve? Acá. Eso es entrar a la página de impuestos, ¿no? O sea, entrar a impuestos nacionales. Ustedes entran, ¿no? Impuestos.go.bo. Aquí está hablando esto de del buzón tributario que les había hablado al principio. Y tengo que entrar al CIAT en línea. Se llama CIAT en línea. Este otro es CIAT aplicativo de escritorio. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? El CIAT en línea es lo que les he dicho en un inicio, ¿no? Que es para, entro a ese y aquí está todo lo que les expliqué al principio, ¿no? Esto es obviamente obligaciones tributarias mensuales y todo eso. El aplicativo de escritorio es para anual. Esto es información anual. O sea, es una vez al año que se hace esto. Es harto, pero es una vez al año. Ya les gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? Muy bien. Entonces, si ya no tenemos nada más que ver, hemos concluido todo este módulo 2. Ustedes ya van a empezar otro módulo la próxima semana. No es con mi persona, así que ya van a descansar de mis clases y bueno, pues ya ustedes aprovechen, les decía, si es la parte tributaria, aprovechen de tratar de ver con el docente también todo lo que se pueda, ¿no? Como les digo, desconozco el temario, así que no les voy a poder ayudar. De todos modos, cualquier asunto que ustedes requieran, ¿no? Aparte, pues yo siempre voy a estar disponible para lo que necesiten, ¿no? Bien, amigos, entonces con eso concluyo, voy a terminar nuestra grabación y pues nos encontraremos en otra oportunidad. Dicen, Félix. tal vez algunos consejos, dice, le podríamos pedir, ya que en el aula no suelen hacer así, bueno, los licenciados, ¿no? Suelen ser cerrados. Y tal Ah, vez algunos consejos, para mí más que todo, ¿no? El tema de la contabilidad, las complicaciones que suelen surgir, ¿no? Algún curso había escuchado en el tema de las complicaciones tributarias y contables surge a partir de lo que es los alquileres anticipados y las declaraciones, algo así, tal vez unas recomendaciones en el tema de los registros contables complicados, ¿no? Las complicaciones que suelen haber para hacer la contabilidad. Tal vez nos puede indicar, licenciado, por favor. y ya, bueno, el tema es, desde mi punto de vista, es sencillo. O sea, bueno, algunas complicaciones ya se las he explicado en su momento cuando les decía algunos temas de mala praxis, ¿no? O sea, de contabilizar mal. Desde mi punto de vista, lo que ustedes tienen que hacer es contabilizar de acuerdo a la normativa y no descuidar el tema de la ley. Mientras ustedes cumplan ambos, no van a tener ningún tipo de complicaciones, ¿no? No hay complicaciones en realidad si tú estás enmarcado dentro de la ley y aparte de eso cumples con los principios. Si tú manejas las dos cosas en paralelo, pues yo les decía en muchos casos, la ley no te prohíbe gastar en lo que te dé la gana, gasta todo lo que quieras. Lo que te dice la ley, bueno, ahora de estos gastos una parte no va a ser deducible, punto, ¿no? Entonces, cumplan la ley. Por ejemplo, la ley te dice, tienen que ser gastos relacionados con el giro del negocio. Entonces, no le metan cualquier gasto. Si de una factura, yo que sé, tu jefe viene y se ha farreado ayer en un karaoke y te trae su factura del karaoke donde hay puras bebidas alcohólicas y te dice, págame, ok, le pagas. Pero ¿cómo tiene que estar registrado? Eso no es gasto, eso tiene que estar retiro a cuenta del socio, a cuenta de utilidades, y eso hay que decirles a los socios, pues acaso esto no podemos meter, pero es una factura a nombre de la empresa, igual yo no puedo sacar crédito fiscal, ahí tienen que ser ustedes íntegros, ¿no? Y decir, yo no voy a sacar crédito fiscal de esta factura porque no puedo sacar de bebidas alcohólicas, ¿no? Y el gasto tampoco, no es que el IVA lo voy a mandar a gasto no deducible y el 87% sí lo voy a poner como gastos, digo, no, eso está mal, ni el gasto, ni el IVA, ni nada.
¿no? Porque tampoco es deducible del IVA, porque no tiene que ver con el giro del negocio, ¿no? Entonces, lo que a veces hay que hacer, si tu jefe te dice, no, métele nomás, ¿no ve? Entonces, lo que yo generalmente he hecho con mis clientes es decirles, pónmelo por escrito. La factura tantos de tal cosa corresponde a esto. O sea, algo que realmente tenga que ver con el negocio y yo lo meto. Cosa que si en algún momento impuestos me observa, porque no estoy yendo con la ley, yo le voy a decir, de acuerdo a mi gerente, es esto. Ahora, si mi gerente impuestos igual nomás me multa, le voy a decir al gerente, "Ve, no te creo, o sea, no es cuestión de decirle a los de impuestos, ¿no? Yo tenía un cliente que me decía, ay, les vamos a decir que hemos hecho un almuerzo. No, no les dices. O sea, él te va a decir, no, señor, esto no está cumpliendo la ley y punto, se le depura. Así de sencillo. Entonces, ustedes tienen que ser igual. Obviamente no se van a pelear con sus jefes, pero tienen que ser claros y obviamente diplomáticos, decirles, miren, esto no funciona, esto no puedo cargarlo, entonces lo voy a poner en este lugar. O sea, la plata te la devuelvo, ok, es tu plata, sí, pero no va a ser un gasto. O lo pongo al 100% a una cuenta que se llame gastos no deducibles, punto. Cosa que cuando genere el IUE, ya tengo mis gastos no deducibles, consumos del socio, ya. ¿No? Entonces ya está ahí. ¿Quiere gasto? Lo pongo como gasto, pero no va a afectar al IUE, porque el rato del socio te va a decir, ¿por qué esto no es gasto? Y les volvemos a lo mismo, ¿no? Mételo como gasto, pónmelo por escrito. Porque al final, después, el que le está poniendo la firma a ese tipo de cosas es el contador. Entonces, en eso sí tengan cuidado, ¿ya? Ese es mi consejo. Siempre no descuiden los principios de contabilidad y mucho menos descuiden la ley. Tienen que avanzar en ambos y eso les va a ayudar mucho a saber cómo contabilizar. Miren, yo he sido ya contador, no sé, pues ya debe ser como 20 años que soy contador o 30 años y nunca he tenido un tema con impuestos, ¿no? Si he ido a lo mucho ha sido porque una vez un contador anterior no pagaba los impuestos y he ido y he tenido que dar la cara y decir, bueno, liquídenme porque voy a pagar, digamos, ¿no? Pero por haber hecho mal, porque haber registrado facturas malas, digo, no. Entonces, y no lo voy a hacer, digamos, espero no hacerlo porque tengo claro esas dos cosas. Entonces, cuando ustedes registren algo, tengan siempre presente que están yendo con los principios y también tener en cuenta que a futuro tienen que ver de que la ley no la están quebrantando, nada más. Y después el resto creo que ya se hace muy sencillo, ¿no? Ya, gracias, licenciado, muchas gracias. Un gusto también conocerlo también. No, pues de nada, es un gusto conocerlos a ustedes. No sé si nos volveré a ver, pero ya veremos. William. Licen, muchas gracias. He notado que usted domina absolutamente la materia. Gracias por sus consejos. Y bueno, a ver si nos da pues su número de celular para poderle hacer una consultita tal vez en el camino. Gracias, licenciado. Hasta luego. Claro que sí. Ah, ya sí, no hay ningún problema aquí. Aprovecharemos el chat. Y ahí vean en el chat y les dejo mi número. Y bueno, pues cualquier consulta simplemente se identifican, me dicen, hemos pasado con usted o tengo esta pregunta y sin ningún problema yo les voy a contestar. Eso sí tengan por seguro, yo siempre contesto. Sí, tarde o temprano contesto, ¿no? Así que pierdan cuidado, ahí está mi número, pueden anotárselo y tranquilamente si alguna vez tienen alguna consulta, pues me escriben y vamos a tratar siempre de darles solución, ¿no? Y gracias por tus palabras, William, ¿no? Ha sido un gusto realmente conocerlos a todos. Y más que todo a los que participamos, ¿no? Bien, amigos, entonces ahora sí los dejo y nos vamos a encontrar seguramente en algún otro momento. Sí, que estén todos bien, tengan muchos éxitos en sus siguientes módulos, que les vaya muy bien y les repito, tienen consultas, no duden en hacerlas, ¿sí? Que estén todos bien, chicos. Buenas noches.